Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Victoria y bienvenido, bienvenida, bienvenide a este podcast que es el podcast de Hacen la Manga. Hacen la Manga es mi agencia de marketing para películas y también es una plataforma de aprendizaje y en este podcast hablamos de muchas cosas que refieren a el ser artista y a la industria del cine en particular. Es como una mezcla entre hablar de procesos creativos y hablar de industria. Este capítulo va a ir por ese lado. Este es el primer capítulo donde ya vamos a hablar de algún tema en particular. Yo desde que pensé en el podcast me surgieron un montón de ideas, estrené esta libretita que tenía hace mucho y la verdad que tengo un montón de ideas para tratar. Pero esta la terminé poniendo al principio de mi lista porque justo vi hubo una noticia viral de como que la generación Z, los jóvenes de hoy en día, no les interesa el sexo. Y era como que, no sé, se armó un debate en redes al respecto. Y leyendo una de esas notas, esos posteos que te salen en Instagram, veo que decía que esa información había salido de un estudio que había hecho la UCLA, que es una universidad de Los Ángeles, que justamente tenía que ver con audiencias y es que ellos tienen como un observatorio del comportamiento de los jóvenes de la generación Z, digamos, y generación Alfa también, como consumidores de medios audiovisuales. Así que me pareció muy copado para ponerme a investigar, encontré ese observatorio y eso es la falopita del marketer. Encontrar lugares de donde sacar data dura está muy bueno. Obviamente esto es un estudio hecho a nada más 1500 jóvenes de esa generación y de Estados Unidos, entonces obviamente siempre hay diferencias, pero esto me llevó a pensar justamente en el tema de la demográfica de edad, en que estaría bueno contar mi forma de trabajar, que en realidad yo lo trato desde una forma más generacional, porque la gente de cierta edad siempre es distinta. La edad es uno de los tantos datos demográficos que se utiliza al hacer segmentación para una película o para cualquier cosa, para vender cualquier cosa realmente, pero nos vamos a centrar en la industria del cine. Es un dato que siempre se usa para definir a la audiencia o definir al buyer persona también, o sea, definir a una persona que sería la persona ideal consumidora del producto. En cualquiera de los dos casos siempre se suele usar edad y a mí me parece que no es la mejor forma de abordarlo, porque la gente de una edad siempre cambia, o sea, siempre todos los años nosotros estamos creciendo, entonces es mejor entender a la gente y a sus patrones de vida desde el aspecto de generaciones. Creo que el espacio edad en una segmentación es algo muy básico y a la vez muy abstracto para pensarlo así nomás. Porque cuando hablamos de edad podemos hablar de una sociedad que tiene roles asignados para esa edad, entonces uno puede imaginar y posiblemente acertar a qué hace un chico de 20, qué hace un niño de 7, qué hace un adulto de 60, porque vivimos en una sociedad que tiene roles asignados para esa edad. Entonces el niño de 7 va a estar en la escuela, el chico de 20 posiblemente esté en la universidad o esté en un trabajo de entrada, un entry job. Y si hablamos de una persona de 60, posiblemente se esté jubilando, esté próxima a jubilarse, tenga hijos mayores. Eso lo podemos entender porque tiene que ver con los ciclos de vida. Pero aunque sepamos qué hace un chico de 20 que va a la universidad, es muy difícil entender qué piensa un chico de 20. Porque por más que conozcas a 100 chicos de 20, nunca vas a conocer a todos los chicos de 20 y nunca vas a saber realmente qué piensa toda esa generación, todo ese rango etario. Y quizás también lo que sucede al segmentar la audiencia de una película, o sea, definir cuál es la audiencia ideal de la película, es que nosotros pensamos, esta película trata de un adolescente, entonces es para adolescentes. Pero quizás si esta película trata de un adolescente de otra generación, en otro contexto histórico, ese público que fue adolescente en esa época es el público más fuerte que deberíamos tener como público primario. Y también posiblemente aunque conozcas a 100 chicos de 20 y ellos te digan lo que piensan, la percepción que tienen esos chicos es de ese grupo al que le preguntaste. Pero hay cosas que nos atraviesan como sociedad toda. Hay cosas que tienen que ver con haberlo tenido o no haberlo tenido en la crianza que nos definen y nos definen generacionalmente y nos van a definir por el resto de nuestras vidas. Entonces, a mí me gusta analizar desde el aspecto generacional, agrupar de esa forma, ver cuáles son los sucesos históricos que los marcaron, entender cómo sienten, cómo piensan, no qué piensan, sino cómo procesan a través de lo que han vivido en común como sociedad, porque vivían en la misma sociedad en el mismo momento.
Y está bueno esto también porque no se vuelve viejo. A veces si nosotros hablamos de los jóvenes de ahora o ¿qué le gusta a los jóvenes de ahora? Los jóvenes de ahora siempre cambian. Y también hay algo de la comunicación publicitaria en general, que incluye también la comunicación de películas en general, y es hablarle al público joven. Porque vieron que es como hay esta generación, hay estos tiempos. Siempre lo que está de moda es lo que están usando los jóvenes. Y en realidad está bueno ver esas micromodas que suceden generacionalmente. Es muy interesante, a mí me interesa como eso. Bueno, por algo me gusta el marketing, ¿no? Porque me gusta ese también aspecto de observador sociológico de alguna forma. Pero además me gusta que mis conocimientos no se queden viejos y siento que verlo desde el aspecto generacional hace que aunque estas personas crezcan, vas a seguir entendiendo qué es lo que marcó a su generación. Y esto que te estoy diciendo ahora es evergreen, o sea, es algo que te puede servir dentro de 10 años, porque aunque las personas de las que ahora estamos hablando, que son jóvenes adultos, en unos años van a ser ya, no sé, padres y van a estar como en otra instancia de su vida, igual en el fondo va a seguir habiendo este sentimiento y estos intereses en común como generación. Pero antes de hablar de generaciones y también de toda la información que saqué al leer este observatorio de la UCLA en tema de audiencias jóvenes en los medios de comunicación y sus consumos de medios audiovisuales, hablemos de las etapas de la vida. Parte de esto que te voy a hablar de generaciones lo saco de un libro que es Marketing 5.0. Es un libro que salió en 2021 y sus autores en realidad son conocidos porque llevan haciendo tipo, este es el quinto y desde hace como 15 años que vienen haciendo el marketing, no sé, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0 y van hablando un poco como de tendencias que se vienen y demás en ese libro. No sé si recomendarlo porque no me parece una lectura tan profunda, pero ellos empiezan hablando justamente de esto, de generaciones, definiéndolas brevemente, así que parte de la información la saqué de ahí. Y otra cosa que me gusta que dicen en ese libro es dividir la vida en 4 etapas. Todo esto que vamos a hablar ahora está bueno para internalizarlo porque siento que es algo que te sirve para la vida y también como guionista o como un artista, una persona que le guste escribir historias de gente e imaginar historias de gente o por el lado del marketing que le interese venderle a gente, está bueno tener este framework para observar la vida y el desarrollo de las personas. Entonces ellos hablan de las 4 etapas de la vida. Brevemente las traduje así nomás a los nombres porque lo leí en inglés. Así que la primera etapa de la vida es la etapa fundamental, que es la etapa de la infancia y la adolescencia. Se trata de descubrir, explorar, comprender y adaptarse al entorno, aprender y desarrollar habilidades para la vida y descubrir la identidad propia. Después tenemos la etapa de ir al frente, que es el momento de nuestra vida en el que tenemos que tomar riesgos y perseguir sueños, lograr el autosostén financiero y construir una carrera. Y también mencionan desarrollar una relación romántica comprometida porque claro, hablamos del ciclo de la vida y la familia. El tercer momento de la vida es el momento de cultivar, es el momento de tener hijos y cultivar la vida familiar, de servir de mentor para ayudar a nuevos discípulos en el trabajo y de contribuir de vuelta a la sociedad, por todo lo que te brindó, por la educación que pudiste tener y por las cosas que has logrado. Y después tenemos el cuarto momento de la vida, que es el momento de disfrutar, de mantener una rutina saludable para mantenerse en forma, de disfrutar las relaciones sociales y de impartir sabiduría a las generaciones más jóvenes. Ese último nombre le puse yo porque los autores originales decían momento final y sonaba horrible. Así que le cambié por momento de disfrute. Este breve textito, cuánto también a uno le puede surgir para escribir, para imaginar cosas, como que te ayuda a la creatividad. Porque es un poco cierto, es como todas las personas en esa etapa de la vida están viviendo al menos una de esas 3 cosas o piensan en hacerlo. Por ejemplo, yo que estoy en mis 20s, estoy en esto de ir al frente, de tomar riesgos y perseguir mis sueños con Hace la Manga, logrando el autosostén financiero y construyendo mi carrera y estoy desarrollando una relación romántica, así que entonces es una temática que es común a todas las personas de esa edad y que siempre va a ser común a todas las personas de esa edad sin importar que cambien las generaciones. Por otro lado, tenemos algo que va a ser en común a las generaciones sin importar que cambien sus edades, porque la gente crece. Así que vamos a hablar de generaciones. Básicamente acá tengo un punteo de un montón de cosas escritas que son las que yo siempre tengo en cuenta cuando hago análisis de mercado, en mis trabajos en agencias de marketing y en el caso de películas lo mismo.
a la hora de pensar la audiencia. Y acá, bueno, es un momento en el que se empieza a abordar el marketing quizás posteriormente a que la película haya sido desarrollada y producida, pero si no, muchas veces se usa esto de segmentar la audiencia, pensar cuál sería la audiencia ideal a la hora de escribir un guión. No está mal, no es venderse, no es ser no sé, una persona que no tiene amor por el arte, no es nada de eso. Es tener a un lector, si escribís un libro, en la mente, o tener a un espectador, si escribís una película, en la mente. Simplemente eso. Vamos a ir de atrás para adelante. Vamos a empezar hablando de las personas mayores. Que está bueno empezar de atrás para adelante porque, bueno, vamos a ir viendo como los avances en la historia, pero también porque es cierto que las personas mayores son en las que menos se piensa a la hora de promocionar nada. Nadie hace una película diciendo, sí, esta es para que la vean los viejos. Nadie tiene en su mente de público a los viejos. Siempre las demográficas llegan hasta los 65 y después es como si no existiera un público mayor que muchas veces es el más activo en ir al cine, en ir al teatro, porque son lugares en los que se sienten cómodos, que saben que van a pasar un buen momento, donde hay silencio. La verdad que siempre el cine está lleno de jubilados, siempre, en especial las proyecciones independientes. Por ejemplo, en Argentina, ir al Gomón, vas a ver que son todos jubilados los que están, el 70%. Así que está bueno tener ese público presente. Son gente que consume y quizás no consume tanto porque no sienten que la publicidad les hable a ellos. Así que hablemos de ellos, tengo bastante escrito. Vamos a hablar de los boomers. Nacidos entre el 46 y el 64, hay una generación mayor. Es verdad que eso no lo traje, que hay gente aún mayor a ser boomer que está muy activa en la vida. Mi mamá me contaba, no lo busqué al final, pero justo el otro día me contó de unos ancianos que empezaron a hablar por TikTok, o sea, empezaron a hacer videos como gente de 90 y pico de años diciendo, hay otra gente como yo, hay otra gente de mi edad que se quiera juntar, porque obviamente hay una edad en la que empezás a quedarte solo y salieron a buscar amigos por TikTok, que es algo que también están haciendo los jóvenes de 20 años. Y mirá eso, lo activos que están y que se juntan y que charlan y que disfrutan de un buen momento y que eso, son gente activa en la vida. Así que los boomers que vamos a mencionar son gente que ahora tiene entre 60 y 80 años, pero eso, hay gente hasta los 100 años que está en redes y no sé si tanto en redes, pero que va al cine, van al cine. Así que son un público importante. Estas personas posiblemente vienen de familias numerosas y se criaron en un ambiente más rural, en una época en la que, en especial en Latinoamérica, había muchas más áreas rurales de las que hay ahora. Entonces son personas que saben de oficios, prácticamente casi decir todos. Pasaron su juventud padeciendo dictaduras y también atravesados por una gran identidad política, hablando de toda Latinoamérica. Entonces seguramente les interesa la política o al menos tienen opiniones fuertes al respecto de un lado o del otro. Hay mucho viejo progre y hay mucho viejo facho. Y también por este lado, si pudieron acceder a la educación superior, posiblemente coinciden con la idea de meritocracia porque vienen de una época en la que de verdad ir a la universidad, tener un título universitario significaba un ascenso social, que quizás ahora no es tan así y por más mérito que tengas es más compleja la cosa. Parece que los estoy matando a los viejos, pero nada que ver, todo lo contrario. Otro insight: las mujeres que pudieron acceder a estudios superiores o a trabajos formales posiblemente fueron las primeras de su familia en hacerlo. Y por otro lado, a nivel generacional, lo más posible es que si conoces una mujer de la generación de los boomers, haya sido ama de casa. El trabajo doméstico es trabajo. Respecto a su relación con los medios, crecieron con la radio y el diario, la TV llegó en su adultez y muchos se llevan muy bien con las computadoras porque las alcanzaron a usar mientras estaban en su momento de trabajar, pero por regla general los celulares les cuestan mucho. De todas formas, mirá, los viejos reuniéndose gracias a TikTok. Si usan redes sociales, que la verdad es que la mayoría usa en la actualidad, la red social predilecta es Facebook. Algunos pueden usar Instagram, los más jóvenes de la generación, la gente que ahora estaría en sus 60s, usa mucho Instagram, pero en Facebook es donde está todo el círculo social, es donde se mueven todos sus amigos, entonces es la red social por excelencia para los boomers. Y una plataforma también bastante consumida es YouTube. Yo, por ejemplo, mis dos abuelas usan YouTube,
Así que vienen de una época en la que al menos se creía que el periodismo tenía un mayor índice de veracidad, entonces le creen mucho a los medios, o sea, si lo dicen en los medios debe ser verdad. Por otro lado, son el público que más lee, o sea, si vos entras a una librería vas a ver que son todos jubilados o adolescentes que leen novelas adolescentes. Y están tan acostumbrados a los diarios que también consumen muchísimo los diarios digitales, o sea, dejaron de comprar el diario físico, pero siguen entrando a los diarios digitales. Eso también está bueno para tenerlo en cuenta. Si vos tenés una película o un cortometraje, conseguís prensa, está bueno que sea prensa escrita, si es que entre una de tus audiencias ideales está la gente mayor. Y también respecto a la comunicación, les agrada escuchar lenguaje formal y complejo, digamos. Les importan las formalidades y el buen parecer, también por haber crecido en unos tiempos más lentos, son más pacientes que otras generaciones. También esto puede ser ya por un tema de edad y no tanto de generación, pero son nostálgicos, les gusta hablar del pasado y conocer a otras personas de su generación que hayan vivido lo mismo. Por lo tanto, también son un buen público para cualquier cosa que sea histórica, que sea un drama histórico o cualquier género, pero que involucre que sea en el pasado. Una audiencia que sí o sí hay que tener entre las principales para apuntar es la gente mayor, por esto de que son nostálgicos. Respecto a la sociedad, la gente que mayor concentración de riqueza tiene en este momento son boomers, o sea, los ricos son viejos ricos en su mayoría, también hay muchos jubilados que cobran la mínima, pero eso, atentis con apuntar a ese público. Y ellos también utilizan la tecnología, están en el mundo digital muy presentes todo el tiempo, todos los días, especialmente en WhatsApp, mandando cadenas, mandando fotos, mandando videos, así comparten contenido con sus amigos. Se mandan los videos directamente para descargar en la aplicación de WhatsApp, por lo que una buena forma de publicitar a boomers es infiltrarse en WhatsApp, que si conoces a alguna persona mayor, lo reenvía a los grupos en los que está a un video, por ejemplo, del tráiler o algún otro video promocional más creativo, y que eso se difunda entre las señoras y señores por WhatsApp. Por ejemplo, yo me acuerdo de Kev Show, que era un youtuber, bueno, creo que sigue siendo, no sé, que él la primera vez que se hizo súper viral fue porque uno de sus videos se había viralizado en WhatsApp y él se dio cuenta de que ahí había un mercado, o sea, de que una gran forma de promocionarse era hacer videos que sabía que alguien los iba a descargar y los iba a compartir por WhatsApp, entonces él le ponía la marca de agua y así llegaba mucha gente nueva a su canal, porque se mandaban sus videos de tipos de mamás o cosas así, pero no se mandaban el link, sino que lo descargaban. Ahora vamos a hablar de la generación X, que son los nacidos entre 1965 y 1980. Ellos experimentaron todos los cambios tecnológicos durante su vida laboral, pasaron de el vinilo al cassette, al CD, las primeras computadoras, los primeros celulares, hasta los smartphones. Y son una generación que al día de hoy sigue trabajando y que hace uso constante del celular y de la computadora. De todas formas, siguen eligiendo la computadora como el dispositivo predilecto para hacer compras o para escribir. Y son la segunda generación que más consume televisión y medios tradicionales después de los boomers. Son los que más prefieren plataformas de streaming, ya que se les puede llegar a ser confuso o tedioso, innecesario descargar películas, así que son los que más tienden a pagar varias plataformas y priorizar esa comodidad. La generación X como conjunto a nivel global experimentaron los turbulentos 70s y los inciertos 80s en su infancia o adolescencia, pero entraron a la fuerza laboral en un mejor momento para la economía global, que fueron los 90s. Como comenzaron a trabajar con el surgimiento de internet, son los early adopters y ya podés ver personas de la generación X en todas las plataformas, son los primeros que estaban ahí en las plataformas usándolo, pero es verdad que la gran masa de gente de esta generación desarrolla su comunicación y su sociabilización a través de Facebook y de WhatsApp. Y hablando de cosas que forman a las generaciones y forman las percepciones de las personas y sus sensibilidades, esta generación, al haber crecido en tiempos oscuros para las sociedades latinoamericanas, responden mejor que otras generaciones a contenidos audiovisuales complejos o con temáticas sórdidas como el drama familiar, el thriller, el suspense,
el drama histórico y bélico. Las películas que tratan estas temáticas resuenan más con esta generación que con otras generaciones. Si bien es una generación que en general se seguía casando a temprana edad, es verdad que normalizaron el divorcio y después tendieron a formar familias ensambladas. Fíjense cómo todo esto no sirve solo para definir audiencias, sino eso sirve para la creatividad, te sirven como insights, como esto de las familias ensambladas, un poco fue el insight para los tuyos, los míos, los nuestros. O sea, pueden surgir ideas para historias a partir de entender cómo es la forma de pensar de las personas dependiendo de su generación y dependiendo de los sucesos históricos que vivieron. Y también está muy bueno para escribir personajes, tener toda esta data. Y lo último que tengo anotado para decir de esta generación es que la mayoría de las mujeres de esta generación entraron a la fuerza laboral, a diferencia de sus madres y abuelas que se dedicaban más al trabajo doméstico en su mayoría. Vamos a hablar de un término más conocido, la generación millennial o generación Y. Ellos nacieron entre 1981 y 1995 en el florecimiento de la globalización. La mayoría creció en ciudades y son la generación a la que apuntan las franquicias de cine con sus reboots y remakes y spin-offs nostálgicos, ya que además de que esta generación le tiene más cariño a las IPs, o sea, a las franquicias, también son quienes actualmente tienen hijos chicos, entonces son quienes van a ver estas películas en familia. Los millennials tienen mayor aceptación a las diversidades, esto es algo que mientras más adelante las generaciones parece que más aceptación a las diversidades hay. Son una generación idealista, ya que crecieron en un contexto de bonanza, que eran los 90 y los 2000 antes de la crisis financiera. Esta generación populariza el emprendedurismo, los trabajos virtuales y también la noción de tener que buscar un balance entre la vida laboral y el trabajo. Por lo general, los mayores consumidores de terror, fantasía y sagas de películas son de la generación millennial. Y las redes sociales que más usan son Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest, que no es una red social, pero es un lugar donde se pueden hacer anuncios, así que está bueno saberlo. Facebook a menor escala. Y también los millennials son los que más consumen podcasts. Y ahora vamos a hablar de la generación Z o Centennials, que es mi generación, los nacidos entre el 96 y el 2010. Y acá podemos hacer una división para subdividirlos, más que nada porque los más chicos de la generación son adolescentes y los más grandes ya somos adultos, jóvenes adultos. Entonces, ¿cómo sucede esto de estar en dos etapas de la vida distintas? Podríamos decir que los más chicos de la generación están en la etapa 1, la fundamental de la vida, y los más grandes ya estamos en la etapa 2, la etapa de ir al frente. Y las diferencias sustanciales principalmente, además de eso de estar en dos etapas distintas de la vida, puede ser que los más grandes de la generación Z alcanzamos a tener una infancia sin tantos dispositivos, una infancia analógica, si bien por ejemplo podía ser que hubiera computadora en la casa. Entonces, ¿qué podemos decir de la generación Z? Son los primeros nativos digitales. Desde temprana edad accedieron al mundo con el internet y las computadoras domésticas. Ven al mundo virtual como una extensión natural y simbiótica del mundo real. Utilizan un humor muy propio de las redes y de los lenguajes particulares que tienen sus comunidades o nichos, como decir el lenguaje de Twitter o el lenguaje de algún fandom. Las personas de la generación Z fueron criadas en núcleos más chicos y con mayor protección familiar. Cada vez las familias tienen menos hijos. Por haber crecido en un momento de más inestabilidad económica, se los considera más pragmáticos y pesimistas que a los millennials. Esta generación, al haber sido expuesta a una sobrecarga de información constante, también tiene cultura general más amplia. Saber un poquito de todo también lleva a que te la creas mucho. Somos una generación muy creída y muy poco humilde. Esto de tener mucha información también nos hace de mucha más mente abierta con las diversidades y con otras formas de vivir. Creo que las personas de la generación Z también como que tenemos esta noción de que el horizonte es infinito. Al poder acceder a cualquier parte del mundo a través del internet, también se tiene esa idea de como que el mundo es alcanzable. No sé cómo explicarme.
Las personas de la generación Z también tienen una mayor tendencia a compararse con los otros, dado al uso de redes sociales y a mostrar la vida constantemente. Son la generación que más padeció la pandemia a nivel psíquico, repercusiones que hoy empezamos a ver a nivel social. Y la pandemia también le hizo a esta generación empezar a generar cada vez más espacios de encuentro presencial con eventos gastronómicos, talleres, actividades, para conocer personas y compartir con amigos en eventos presenciales, ya que también al haber crecido con el internet hay una sobrecarga y una sobreestimulación. Tienen un mayor sentido de la estética y consumen contenidos que consideren estéticos. Esto vale especialmente para el tema del cine y las series. Es algo a tener en cuenta, que la estética es muy importante para la gente de esta generación, que en los momentos actuales sería la juventud. Y también tienen un mayor sentido de la estética individual y de no seguir tanto las modas al pie de la letra, sino con experimentar, en ese sentido experimentar con la apariencia física de uno, hacerse tatuajes, piercings, teñirse el pelo. Se usa mucho más ropa rara, ropa excéntrica en el día a día en esta generación, porque también es raro para ir por la calle, pero no es tan raro para subir a Instagram. A esta generación no le interesa tanto mostrar una vida perfecta en redes, sino que al haber crecido con las redes se usan más para contar los aciertos y desgracias de forma humorística. Son una generación más consciente financieramente, pero a la vez son la generación más consumista. La generación Z para el 2025 va a ser la generación de la que más gente haya dentro de la fuerza laboral. También, empoderados por las redes sociales, son los más emprendedores. Los centennials forman comunidades en redes alrededor de tópicos que le interesen. Esa es su naturaleza, son muy de los nichos. Y esto está bueno para tener en cuenta porque puede ser una generación a la que le interesen más las películas de nichos que a otros, y al estar más metidos en comunidades específicas, está bueno comunicarle directamente a esas comunidades. Las redes sociales que más usan son TikTok, Instagram, Twitter, YouTube y Pinterest. Y voy a sumar igual con los de la generación Z porque, como les conté, estuve leyendo estos estudios del observatorio de la UCLA, estas encuestas, digamos, así que les voy a leer lo que anoté de las conclusiones. El estudio de 2022 concluye que los adolescentes estadounidenses entre 13 y 18 años quieren ver historias auténticas, con inclusividad racial y corporal. Quieren historias positivas que reflejen sus vidas en todos los aspectos, incluyendo a sus familias y principalmente historias de amigos. O sea, que les interesa cosas con las que se puedan sentir identificados, personajes con los que puedan decir, ¡ay, se parece a mí! Y que se traten todos los aspectos de la vida, como el aspecto familiar, el aspecto de amistad y no solo los aspectos románticos. Lo que más le interesa a los adolescentes estadounidenses en materia de cine y series son historias que muestren vidas de personas diferentes a ellos, tanto de otras culturas como seres supernaturales, o sea que también las películas y series les sirvan para descubrir cómo vive una persona como ellos en otra parte del mundo o cómo sería una persona como ellos en un contexto sobrenatural. Y el estudio que se hizo viral últimamente es este de 2023, que este fue ampliado y entrevistaron a chicos entre 10 y 24 años para la fecha del reporte, o sea, nacidos entre el 97 y el 2012. Esto es importante porque la gente crece, entonces capaz si vos ves un reporte hace 5 años sobre los adolescentes de 15, bueno, ten en cuenta que al día de hoy esos adolescentes de 15 ya no son más adolescentes y son jóvenes adultos, y por eso está bueno verlos como generaciones. Porque aunque crezcan, las cosas que los marcaron como generación van a seguir estando. Bueno, cuestión que la investigación del observatorio de la UCLA de 2023 concluye. El 52% de los adolescentes quiere ver más contenido enfocado en amistades, en especial amistades hombre-mujer, ya que normalmente si hay un personaje hombre y un personaje mujer, se termina haciendo que al final estén juntos. El 44% siente que el romance es sobreexplotado en el cine y las series. El 48% de los adolescentes dicen que las escenas de sexo son innecesarias para la trama de una película. Y un sorpresivo 39% quiere que haya más personajes asexuales en pantalla. Así que también, para tener en cuenta, si andás ahí pensando en hacer un guión sobre asexuales,
La mayoría prefiere el contenido original sobre el contenido de IPs existentes, o sea, franquicias. O sea, los jóvenes de hoy en día, la generación Z, no quieren más remakes, más spin-off y más reboots, y celebran mucho cuando un contenido es 100% original y basado en una idea nueva y fresca. ¿Y por qué está esta diferencia entre la generación Z y los millennials? Que a los millennials sí les gustan las películas de franquicias. Bueno, yo creo que es porque hay una sobresaturación para esta generación. O sea, la generación Z, Hollywood le ha dado de comer demasiados remakes y uno tiene la sensación de, para ver el remake mejor voy y veo la original, o sea, todavía puedo ver la original. La mayoría de las personas de la generación Z entrevistadas prefieren los lanzamientos para hacer binge watching, o sea, cuando la plataforma publica todos los capítulos de la serie de una y uno se los puede ver de una sentada si quiere. Pero un 24% dijo que le da igual si son lanzamientos así de toda la serie entera o lanzamientos semanales. En las encuestas tanto de 2022 como de 2023 ganó esto de que los jóvenes quieren ver historias con las que se puedan sentir identificados, que esas son las historias que más les interesan y que quieren más contenido alegre, que los haga salir esperanzados del cine. No están tan interesados en las películas que te hacen salir cuestionándote la vida del cine, sino que prefieren que las películas les den ese buen momento de relajación y escapismo y ya, y no tanto que les recuerden la vida real. Y lo mismo concluyen en el estudio en la sección de redes sociales, que la gente de la generación Z usa las redes como escapismo y para no pensar en el mundo real. Pero por el otro lado también es una generación que practica mucho el activismo en redes, así que también les interesa informarse del mundo real y usar las redes para actuar en el mundo real por esta relación simbiótica de la que hablábamos más temprano. Y vamos a ir a la última generación, la generación más joven, la generación alfa. La generación alfa son los nacidos entre el 2011 y la actualidad y son los hijos de los millennials. Estos chicos nacieron con la tablet o el celular que le prestaban los padres en la mano desde muy temprana edad. Se les dieron los dispositivos con total libertad para acceder a lo que se les ocurra donde lleguen. Y los padres encontraron esta fantástica forma de hacer que el nene se quede tranquilo, que es darle el chupete electrónico. Y por eso ahora se habla mucho de los iPad Kid, o sea, estos niños que crecieron con el iPad en la mano. Estos niños están creciendo en núcleos más pequeños de crianza y de comunidad, escuelas más pequeñas, más personalizadas, fiestas de cumpleaños más chicas. Algo que se está viendo mucho en esta generación de niños es que tienen mínima atención. Consumir contenidos más cortos, mucho más breves y muy sobreestimulantes hace que su lapso de atención sea el mismo de un pescado. Y no es exagerar. Son niños que son mucho más conscientes del dinero, o sea, como que hablan de plata, eso es algo como que se está viendo mucho, que maestras notifican ver como que los niños están muy enterados de la noción del dinero, que es una noción que uno suele tomar en la adolescencia o a los 10 años, digamos. Son hiperconsumistas, comprando el merchandising de los youtubers que ven, los juguetes que ven en unboxings o incluso tecnología, o sea, es más común que un padre haga una gran inversión en algo como un celular para un niño que en otros años que, no sé, un niño pedía un juguete de lo mismo que sale un celular, no se lo iban a comprar, pero actualmente la mayoría de los niños tiene un celular. Un reporte de Gunderman Thompson también mostró que el 55% de los niños quiere comprar lo que usan los influencers que siguen. Estos niños imitan también a los adultos que ven en redes sociales, o sea, está eso de consumir adultos, que quizás en las últimas 2 generaciones, los Gen Z y los Millennials, está mucho lo de consumir contenido para niños específicamente. Igual antes de eso ni existía el contenido para niños, ¿no? Así que todo es un círculo. Y también lo que decía el libro de Marketing 5.0 es que los padres le dan más voz a los hijos en las decisiones familiares. Ya he leído todo. Siento que fue demasiada info todo esto de las generaciones. Quizás parece que no va a ningún lado, pero me parecía que estaba bueno para esto. Para que si vos estás en el proceso de pensar un guión y querés hacerlo teniendo
ya pensá la audiencia desde antes, desde el desarrollo. Está bueno tener esto en cuenta y si no, obviamente para segmentar después cuando tenés que salir a vender la película y a buscar que la gente la vaya a ver, está bueno tener todas estas cosas en cuenta. Por ejemplo, esto de después de la pandemia, como la generación Z fueron los que más se sintieron afectados por la falta de sociabilización, empezaron a hacer cada vez más estos eventos para hacer cerámica y vino, para ir a una proyección de una película de terror en un lugar terrorífico y cosas así que vos también podés imitar para la promoción de tu película. Teniendo en cuenta que se comparte todo en redes, hacer que el espacio sea instagrameable o entender que los sucesos históricos llevaron a las personas de la generación X a disfrutar más de los dramas bélicos que otras generaciones. Todo esto está buenísimo tenerlo en cuenta a la hora de promocionar una película o a la hora de promocionar cualquier otra cosa. Y si vos tenés una película, podés hablarme, podemos ver cómo trabajar en el marketing. Y actualmente estoy ofreciendo un servicio para cortometrajes, para que trabajemos la distribución y la promoción de tu cortometraje. Así que hablame, mandame un mensaje privado al Instagram, hacenlamanga.film, y podemos tener estas asesorías que, bueno, si entras a mi perfil igual vas a ver que lo explico un montón. Si no, en el capítulo anterior del podcast expliqué todo, con todo el detalle de cómo funcionan las asesorías para cortometrajes. El próximo capítulo vamos a relajarnos más, va a ser menos técnico y más sobre la creación artística. Quiero irme echando como cosas así más como de información más dura, con cosas que nos hagan más como pensar y reflexionar sobre nosotros mismos y nuestra tarea artística. Y te pido por favor que si estás escuchando esto en Spotify vayas y le pongas 5 estrellas, porque es lo que más valora Spotify para mostrarle el podcast a más gente. Valora mucho que tenga muchas puntuaciones positivas, así que por favor ponele 5 estrellas. Y si estás viéndolo en YouTube, ponele like y suscríbete para ver todas las nuevas cosas que salgan del podcast y los shorts y demás. Y sí, comunícate al Instagram de hacenlamanga.film. Yo soy Victoria, me alegra haberte tenido hoy y que me hayas escuchado hasta el final. Espero que hayas tomado nota porque esto te va a servir mucho en el futuro, no importa a qué te dediques. En cualquier área que te dediques, esta información está bueno tenerla. ¡Mua!